pero también de estudio de su palabra. Así que en esta noche podemos traer nuestras peticiones delante de nuestro Dios y quiero invitarles el Salmo 20. El Salmo 20 es una oración también de David y dice el Salmo 20 en sus primeros 5 versículos, dice que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Amén. En su voluntad, ¿no? Y en su propósito. Así que vamos a orar en esta noche y vamos a encomendar todo este tiempo en las manos de nuestro Dios. Amado Padre Celestial, Señor y Creador nuestro, te damos las gracias, Dios mío, por traernos, Señor, en esta tarde hasta tu casa, Señor, hasta este lugar, hasta este edificio donde juntos, Señor, hacemos la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias por cada amigo, por cada visitante, por cada miembro de nuestra iglesia que está aquí en esta noche. Gracias por aquellos que vienen también en camino, oh Dios Santo. Gracias porque tú eres quien dispone, Señor, nuestras vidas y pones en nosotros el deseo, el querer y el hacer de estar aquí en este lugar, Señor. Nosotros oramos, Señor, por aquellos que están trabajando, aquellos que están enfermos, oh Señor, que no han podido venir, Señor. Nosotros oramos por ellos, para que tú allí también envíes tu bendición, para que tú envíes también tu bálsamo sanador, Señor, allí a cada uno de los enfermos, oh Dios, y los que estamos aquí, Señor, que nos podamos gozar, Señor, alabándote, exaltándote, glorificándote, Señor, y recibiendo, Señor, de tu palabra, Señor, que viene de tus santas escrituras, oh Dios. Muchas gracias, oh Dios, por la misericordia que tienes con nosotros, por ser un Dios lento para la ira y grande en misericordia, por la paciencia que tienes con cada uno de nosotros, Señor, porque aún siendo pecadores, Señor, aún tú nos amas, tú tienes misericordia de nosotros, oh Dios, y queremos agradecerte también en esta noche, Señor, toda la bondad, Señor, hacia nuestras vidas, hacia nuestras familias, oh Dios, los cuidados y la gracia que nos rodea, oh Dios Santo, cada día de nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú vives, porque tú reinas, Señor, y por eso es que nosotros también vivimos, Señor, porque eres un Dios vivo. Gracias, amado Dios, por la salvación tan grande que nos has dado, Señor. Hoy queremos darte las gracias también, Señor, porque si estamos aquí es gracias al sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y queremos agradecerte en esta noche, Señor Jesús, el haber dejado tu trono y venir a este mundo, Señor, a rescatarnos y dar tu vida por nosotros en la cruz. Dice tu palabra que el acta que era contraria a nosotros, oh Señor, fue clavada en la cruz, oh Dios Santo, y tú, Señor, llevaste nuestros pecados. Amado Dios, gracias, Señor Jesús, por haber, Señor, ocupado nuestro lugar y haber pagado toda esa deuda que era nuestra y darnos vida cuando estábamos muertos, oh Señor. Gracias por tu vida, por tu muerte y tu resurrección. Y aunque ahora no estás físicamente con nosotros, has enviado tu Santo Espíritu a morar en todos aquellos que hemos creído en ti. Y te damos gracias, Señor, también por ello, por tu Espíritu Santo, por tu palabra. Te damos gracias por la iglesia y por todo lo que tú provees, Señor, para que podamos mantenernos y permanecer en ti, Señor Jesucristo. Amado Dios, queremos también en esta noche orar a ti, Señor, en confesión y en arrepentimiento, Señor, venir a ti, Señor, porque aunque somos salvos, Señor, vivimos aún en este cuerpo caído, estamos aún a este lado de la gloria, Señor, y aún el pecado, Señor, muchas veces, Señor, nos engaña, Señor, y caemos, y por eso en esta noche queremos pedirte perdón por todas las veces que te hemos fallado, Señor, con esas palabras, con esos actos, oh Señor, pero incluso con nuestros pensamientos, oh Dios. Por ello te pedimos en el nombre de Jesús
que tu Espíritu Santo sea llenando nuestras vidas y que todas esas, Señor, todas esas acciones, pensamientos y todas esas actitudes carnales en nuestras vidas, tú seas cambiándolas, Señor, y llenándonos de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos cada día, Señor. Toma, Señor, nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad, para que seamos llenos de tu Santo Espíritu, Señor. Aléjanos cada día del pecado, Señor, y ayúdanos a crecer y a fortalecernos en la santidad, Señor, y a ser santos como tú eres santo, Señor. Ayúdanos a ser creyentes irreprensibles, oh Dios Santo, que nada, que nadie tenga nada de qué acusarnos, oh Señor, de que podamos llevar vidas limpias, puras, santas delante de ti y delante de los hombres, oh Dios. Cámbianos, oh Señor, ayúdanos porque reconocemos que solo tú puedes hacerlo en nuestras vidas, Señor. Toma nuestras vidas, Señor, y cámbianos, haz de nosotros unas verdaderas nuevas criaturas, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Perdónanos también como iglesia todos los pecados que cometemos, oh Dios Santo, y queremos también que esta iglesia local, Señor, tu iglesia, oh Dios Santo, sea una iglesia sin manchas, sin arrugas, sin pecado, oh Dios Santo, que cada día podamos cambiar, oh Dios Todopoderoso, y que aprendamos cada día, Señor, de tu carácter y ser cada día más como tú, Señor. Enséñanos, Señor, a que el amor, Señor, sea lo que caracterice nuestras vidas y todo el fruto de tu Santo Espíritu, Señor, sea lo que refleje nuestro caminar, nuestro andar, nuestro hablar, Señor. Ayúdanos, oh Señor, para que demos un buen testimonio a este mundo y glorifiquemos tu santo nombre, oh Dios. Amado Padre, oramos en esta noche también, Señor, para que tú bendigas tu palabra en esta noche, las alabanzas que vamos a entonar, Señor, eh, las oraciones, Señor, que vamos a traer delante de tu trono, oh Dios Santo. Queremos poner todo en tus manos, Señor, y orar a ti, Señor, para que tú seas, Señor, el que sea engrandecido, exaltado en esta noche, Señor. Te lo pedimos todo y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a empezar en este tiempo y vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor. Es bendito nuestro Señor y eso es lo que queremos cantar en esta noche. Bendito es nuestro Dios, así que vamos a decírselo a través de la alabanza. Bendito y alabado es, bendito
Es bendito nuestro Dios y damos gracias a Dios porque Él está aquí en medio de nosotros. ¿Alguien quiere dar gracias en esta noche por algo en especial o por el simple hecho de que podemos reunirnos hoy en libertad y poder alabar a nuestro Señor? Si alguien quiere dar gracias, si hay alguna mano, Nora, sí. Ah, Padre Celestial, Señor amado, te damos, Señor, muchas gracias por el día de hoy, Señor, porque es un día nuevo, Señor, que tú nos regalas, Señor. Te damos muchas gracias por la vida, Señor, pero en especial, Señor, te damos muchas gracias por la salvación que nos has dado, Señor. Gracias, bendito Dios, porque un día, Señor, nos escogiste, Señor, como tus hijos, Padre Santo, y ahora tenemos, Señor, una vida nueva, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que nos das, Señor, cada día, por lo que nos regalas. Gracias, Dios, porque cuidas de nosotros, porque nos sostiene, nos mantiene, Señor. Porque, Señor, aún siendo como somos, Señor, tú nos amas, Señor. Te damos muchas gracias, porque no hay nadie como tú, porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, porque te tenemos, Señor, porque sabemos que existes, que vives, Señor, dentro de nosotros, Señor. Gracias porque eres un Dios vivo al cual podemos adorar, alabar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque estás siempre a nuestro lado, Señor, sosteniéndonos, Señor, fortaleciéndonos, animándonos, Señor, levantándonos, Señor, cuando nos caemos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este lugar, Señor, por este templo que tú nos has regalado, esta casa, Señor, en la cual nos podemos reunir, Señor, congregar, Señor, para todos juntos adorarte, Señor, como tú te mereces, Señor. Te damos muchas gracias por la paz, el amor, Señor, que nos das cada día, Señor. Te damos muchas gracias porque sabemos que sin ti no podemos, Señor. Te damos muchas gracias por todo cuanto haces, Señor. Eres grande, Señor. Te amamos, Señor, y te adoramos, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando, que nos sigas dirigiendo en nuestras vidas, Señor. Y que cada día, Señor, seas cambiándonos, Señor, y mejorando, Señor, lo que hay en nosotros, Señor. Gracias te damos por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a pasar al estudio de la palabra, al estudio bíblico en esta noche. Y voy a pedirle a Julio, que por favor ore por la palabra que va a ser expuesta en esta noche y por Ricardo como el mensajero en esta noche de la palabra de Dios. Oremos. Santo Pai, Senhor, que é sua terra, Deus de misericórdia, Senhor. Obrigado, Senhor, ó Pai, por esse momento muito especial, Senhor, ó Pai, de estudar a palavra, Senhor, ó Pai. De construir a palavra, Senhor, ó Pai Jesus, no nome, Senhor. Na pedir, Senhor, maneira que por para o coração de nós que sintamos, Senhor, ouvinte, Senhor, ó Pai Jesus. Para nós receber essa alimentação espiritual de noite, Senhor, ó Deus. Pai, por cair na bom treino, Senhor, ó Deus, no nome, Senhor. E assim também, Senhor, ó Pai, para, Senhor, pregador, Senhor, não comissão e palavra mecânica, senão palavra que vem do Espírito Santo, Senhor. Palavra, Senhor, ó Pai, que não edificando, palavra que não guiando, Senhor, ó Pai. Palavra, Senhor, ó Pai, que não fortificando mais a mais, Senhor, ó Pai, no nome, Senhor. Ó Deus, misericórdia, falar muito obrigado para a noite. Para tudo, Senhor, ó Pai, que não hora nem lugar, Senhor Deus. E na siga no trono, no nome de Jesus. Amém. Damos paso a nuestro hermano. Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Hoy, Dios mediante, estaremos mirando, escudriñando, leyendo, enseñando la segunda parte de una serie que se llama La oración en el Evangelio de Juan. Se dice, de acuerdo a los maestros modernos de la Biblia,
que tanto la oración donde el Señor enseña en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 6, y paralelamente con el Evangelio de Juan, en esa oración que el Señor realizó, que está contenida en los capítulos del 13 al 17, dicen ellos, aun cuando es el capítulo 17 central, pero la verdad que sí tiene que ver, como ellos dicen, que va desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, como la centralidad y de la enseñanza que el Señor dio en la oración, cada una en su contexto. Y veíamos en esa introducción, casi que capítulos 13, 14, 15, el Señor hace una introducción larga pero muy profunda y la enlaza o la conlleva también con la declaración de quién es Él. Para así precisamente empieza el pasaje del capítulo 14, es decir, oramos en el nombre de Jesús. Y esa gran significancia de que Él es el gran yo soy, pues da ese respaldo en sus propias palabras de, con razones bíblicas, por qué es que oramos en el nombre de Jesús. Y en Jesús lo tenemos todo, estamos completos en Él. Es decir, que no es necesario, lo entrecomillo, que hagamos una remarcancia en decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como fórmula podría, y no tiene consecuencias, es decir, pecaminosas, pero en sí realmente lo que el Señor está enseñando y lo que enseña la Biblia es que toda oración debe ser en el nombre de Jesús. Es decir, esa es la personalidad de la oración, porque Él nos lleva al Padre, porque Él nos da al Padre, porque Él nos da también su Santo Espíritu, porque Él nos habla de la Trinidad, porque Él nos presenta la Trinidad, porque Él nos lleva a la Trinidad. Es decir, estamos completos en Él. Y en esa enseñanza enfocada a la declaración en el nombre de Jesús, vemos cómo Él les enseña ahí a sus discípulos la noche en que iba a ser entregado. Termina el pasaje del capítulo 13 con la actitud, ¿no? Es decir, con ese grado de humillación que el Señor hizo por amor hacia nosotros, incluso por amor a la humanidad. Y puso el ejemplo cuando Él lavó los pies a sus discípulos, incluso allí en ese final del capítulo 13, cuando nos da ese mandamiento, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y concluye diciendo que en esto conocerán todos, es decir, conocerá el mundo que sois mis discípulos en el amor que tengáis los unos por los otros, especialmente la familia de la fe, pero asimismo ese amor por el prójimo. Veíamos entonces en esa primera enseñanza que estuvo en el pasaje de los versículos del 1 al 14 del capítulo 14 del Evangelio de Juan, la oración en el Evangelio de Juan. En este primer pasaje nos habla de en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a ver la segunda parte, donde desde el versículo 15 hasta el 31, la oración en el Evangelio de Juan nos habla y nos presenta en palabras de Jesús, en el ejemplo de Jesús, la oración en la presencia del Señor. Y aun cuando Él está allí, también habla proféticamente y habla con la promesa de que esa presencia para nosotros también se hace realidad por medio de la persona de Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad, la presencia del Espíritu Santo habitando en nosotros como un regalo de la gracia y como un regalo de la misericordia. La verdad, y tenemos que reconocerlo, y ahí es la declaración que nos salva, o sea, reconocer que estábamos perdidos. Incluso la humanidad está perdida sin Cristo. Estábamos perdidos, pero como veíamos en el pasaje de Juan, Cristo es el camino. O sea, el camino vino a nosotros.
hemos encontrado el camino. Y es un camino que tiene luz. Y por eso luego nos habla de la presencia, de su presencia. Él es la luz, yo soy la luz, una de las declaraciones de yo soy. Pero asimismo nos dice que el Espíritu Santo nos ilumina. Éramos ignorantes, ignoramos mucho la verdad, la verdadera verdad. Incluso exhorta a sus discípulos allí. Ignoráis, pero si esto lo sabéis. Felipe, Tomás, no sabemos el camino, muéstranos el camino, muéstranos al Padre. Éramos ignorantes, pero como está allí en Juan 14:6, Él es la verdad. Estábamos perdidos, pero Él es el camino. Éramos ignorantes, pero Él es la verdad. E incluso, la peor desgracia, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que también lo dice en versículos de las cartas del Nuevo Testamento. Aún en vida, porque podremos decir, en medio de la ignorancia del mundo, pero si estamos más vivos que nunca, el mundo ignora que la verdad, la humanidad está muerta sin Dios, sin Cristo. Es decir, espiritualmente muertos, espiritualmente perdidos y espiritualmente ciegos y torpes, ignorantes. Pero Cristo, estábamos muertos, pero Cristo es la vida. Y es lo que Él luego ya va a reforzar en esa oración, en el segundo pasaje, en el segundo tema que vamos a ver en el día de hoy. Y todo esto con el camino, todo esto con la verdad, con su palabra, con Él, porque Él es la palabra, y todo esto con la vida, vida nueva. Él nos ha prometido, pero no desde allí, se lo refuerza mucho allí, sino desde antes de la fundación del mundo, que volveremos al hogar celestial. Y así empieza el pasaje. No tengáis miedo. Hoy pues a preparar lugar para vosotros. Y nótese que lo estaba diciendo la noche en que iba a ser muerto, humanamente, crucificado, entregado, sacrificado. Cuando haya arrepentimiento y reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo y entrega total a Él, para que hayan cambios profundos en nuestras vidas, seremos y estamos siendo transformados hacia un cambio en nuestra vida, en nuestra manera de vivir. Es decir, un cambio a la manera de Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 15 al 31. Segundo pasaje. Muchos lo titulan en sus traducciones de la Biblia, la promesa del Espíritu Santo. Jesús promete el Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor, verso 15. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes un poco más de tiempo, y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, dice la palabra en el Evangelio de Juan, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo?
Jesús le respondió, si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tenga miedo. ¿Oyeron que les dije, me voy y vendré a ustedes? Si me amaran, se regocijarían, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. No hablaré mucho más con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántense, vámonos de aquí. Amén. Hasta ahí todo el capítulo 14. Veíamos cómo en la primera enseñanza y enfocado y enfatizado en la oración, el Señor se revela de una manera maravillosa y clara para instruirnos en el nombre de quién debemos orar, en el nombre de su propia persona, en el nombre de Jesús. Y eso tiene que ser para nosotros un gran privilegio. Eso tiene que ser para nosotros un gran tesoro en nuestras vidas. Que el Rey de Reyes, que su majestad intime con nosotros, es algo que el mundo no entiende, pero que sus hijos sí entendemos. Y lo entendemos porque, como ya lo vemos en la siguiente declaración, tenemos a Dios en nuestras vidas. Somos templo del Espíritu Santo, escribió, inspirado el apóstol Pablo por nuestro Señor, por nuestro Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Y es verdad, habita en nosotros. Y mientras el Señor estaba con sus discípulos, el Verbo hecho carne, aparte de revelarse como ese gran Dios, con todas las señales y todos los milagros, no solo suplió las necesidades de toda una generación y de todo un mundo que lo estaba viendo, sino mayormente también para todas las necesidades de sus discípulos, es decir, estaba proveyendo para la naciente iglesia. Ahora que regresa al cielo, Él les da el privilegio de orar y les enseña a orar. Y les enseña y nos enseña a nosotros que Él promete no solamente escucharnos, sino que Él promete contestar la oración para que el Padre sea glorificado. Orar en su nombre debe significar para nosotros orar para la gloria de nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pidiendo cualquier cosa, como lo termina el primer pasaje, si pidiereis cualquier cosa, pero en el nombre del Señor, es como si lo estuviéramos pidiendo con la misma intención como si Él lo hubiera deseado, es decir, en el deseo y en la voluntad de nuestro Dios. Las más grandes obras, las señales y todos los hechos maravillosos que hasta el capítulo 12 y 13, al menos, citando este evangelio donde estamos adentrándonos en el estudio de la palabra, estaban experimentándose en la vida de sus discípulos, no solamente para
dar la seguridad y la confianza, sino para que quedaran registrados como palabra de Dios en el libro de la iglesia naciente, es decir, en el libro de los Hechos y en el poder del evangelio que se estaba escribiendo. Las obras que Dios, el Señor, hace a través de nosotros, tienen que también llamarse grandes en el sentido de que ha logrado y logrará cambiar lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil? Salvar a una humanidad, la que se quiera dejar salvar, la que Él escogió. Y por eso también es grande, lo entrecomillo, en el sentido de que Él nos utiliza y nos utilizará, es decir, nos empleará como instrumentos humanos para manifestar su poder y su gloria hacia un mundo perdido. Ser sal y luz de este mundo. Nos detenemos en el verso 15. Abro mi Biblia, la leí de la Biblia de las Américas. Hablo mi vieja Biblia, entre comillas, vieja no porque sea vieja, sino vieja porque ya conmigo lleva casi más de 27 años aproximadamente. Verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré. Nos dice que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, Él lo hará. Nos enseña a orar y la manera de orar. ¿Y de orar a quién? Pero asimismo nos da el ejemplo de que Él también ora y ruega por nosotros. Y la primera gran esperanza y gran promesa que fue cumplida, porque se cumplió y el libro de los Hechos lo registra, es que venía a morar la persona de nuestro Dios, el Espíritu Santo, ya no para ir y volver, sino para morar permanentemente. Y por eso poder decir que no solamente oramos en el nombre de Jesús, sino que oramos con la presencia del Señor en nuestra vida. No el Señor Jesucristo en el sentido de la persona, porque la persona que habita en nosotros es el Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, el único Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. En el momento del Evangelio, en el capítulo 14, estaba la persona del Verbo hecho carne, caminando con nosotros. Ellos lo vieron, nosotros no lo vemos, pero como termina el Evangelio en el capítulo 20, en la declaración de Tomás, y cuando el Señor dice, dichosos, bendecidos, los que incluso sin ver todo lo que ellos vieron, hemos creído. Entonces, primera seguridad, primera confianza, después de la revelación del final del pasaje en el capítulo 14, es decir, los versos 13 y 14, pero nótese la condición. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Es decir, que cualquiera no puede tener el regalo maravilloso. Ese regalo se tiene cuando se cree de verdad, cuando se confiesa de verdad, cuando se cree de verdad, es decir, cuando se cree en el corazón, porque ese corazón de nuestro ser no lo conoce nadie, ni nada más, ni nada menos que
nuestro propio Dios. Y Cristo nos revela mucho a partir, lo había hecho desde antes, pero casi que los maestros dicen que a partir de este capítulo, el Señor hace una revelación tan exacta con respecto a la personalidad y a la persona del Espíritu Santo. Aquí le llama el Consolador, es decir, literalmente, uno que está a nuestro lado. Y cuando se habla de Consolador, las traducciones dicen que un consolador ayuda. Mayor es el consuelo de nuestro Dios y la ayuda de nuestro Dios. Es decir, que a efectos de la enseñanza de la oración, oramos en el nombre de Jesús. Y cuando sabemos y sentimos y creemos y vivimos que Él está con nosotros, oramos con la seguridad, con la confianza, con la esperanza de que Él nos ayuda para saber qué le vamos a hablar, qué le vamos a pedir y también para saber como ayudador cuántas y cómo va a suplir todas nuestras necesidades, pero en Él. No son nuestros caprichos, es decir, son nuestras necesidades. Hermano, creyente, ¿has venido a orar así esta noche? Mira la oración de nuestro hermano al inicio. Llénanos con tu Santo Espíritu. Porque ahí está el dilema en la aplicación de este pasaje, y aun cuando no lo dice. Es decir, tenemos la seguridad de que la presencia del Señor está en nuestras vidas. Pero, ¿cómo le estamos dejando vivir a la tercera persona de la Trinidad? Escasamente o con la llenura del Espíritu Santo. Y aun cuando aquí no lo dice, luego las cartas dirigidas a las iglesias y dirigidas a los creyentes, y entre ellas mayormente por medio del apóstol Pablo, se habla de vivir una vida plena y llena del Espíritu Santo para poder orar correctamente y saber pedir en la voluntad de nuestro Dios y en el nombre de nuestro Señor. Y una de las funciones que hace esta persona, amada persona, santísima persona, divina persona, el Espíritu Santo de nuestro Dios, es enseñarnos todas las cosas que Él, es decir, el Hijo de Dios, es decir, el nombre de Jesús, le enseñó a sus discípulos y también a nosotros, porque en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, Él también oró, no solamente por los que estaban allí, es decir, por sus discípulos, sino también oró, dice así textualmente, luego lo veremos, por todos los que habían de creer. Y ahí estamos tú y yo en el tiempo presente. La palabra otro significa otro de la misma categoría, así. Y estamos hablando de la categoría de nuestro Dios. Estamos hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu es Dios, así como Cristo es Dios. El Espíritu viviendo en los discípulos tomaría el lugar del Salvador viviendo junto a los discípulos. Y también se le llama el Espíritu de verdad. Mira la identificación tan concreta y tan correcta. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este pasaje del 15 al 31, llama a la tercera persona como también Él se hace llamar en el yo soy, el Espíritu de verdad. El Espíritu usa la palabra, no solamente para recordar, sino para convencer a los pecadores. El Espíritu Santo usa la palabra, es decir, todo lo que habló Jesús, para redarguirnos, para también convencernos de pecado, y por medio de la palabra, porque es el Espíritu de la verdad,
porque habla de aquel que dijo yo soy la verdad, porque habla de uno mismo, es decir, habla del mismísimo Dios, único Dios, pero manifestado en tres personas. La palabra de Dios es verdad. Lo dice luego el Señor en el mismo Evangelio y en la oración, en el capítulo 17, verso 17 exactamente. Y el mundo no puede recibir al Espíritu Santo porque Él viene en respuesta a la fe. Se necesita creer, es decir, se necesita fe. Y recuerda que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se ha discutido considerablemente sobre lo que Cristo quiso decir con la expresión vendré a vosotros. Los estudiosos dicen que Él la conjuga allí y el Espíritu Santo de nuestro Dios, inspirando a Juan en tiempo presente, es decir, que nosotros hoy lo leemos en tiempo presente. ¿Por qué? Y me apoyo en los maestros que estudian esta parte. Dicen ellos, lo entrecomillo, que quizás esta declaración se hace en tiempo presente porque incluye estas tres cosas o estos tres aspectos. Primer aspecto, Cristo está hablando de la venida suya a sus apóstoles y discípulos. Hay una distinción allí, los 12 y también los discípulos, pero especialmente los 12 en el día de Pentecostés. Después de la resurrección, recuerden que Él después de resucitado, permanece en ese cuerpo glorioso, resucitado, 40 días en la tierra y exactamente en el corazón del mundo, es decir, en Jerusalén. Segundo, tiene que ver esta declaración también con su venida en la persona del Espíritu Santo, que se cumplió. Y tiene que ver también con su venida futura, es decir, cuando Él vuelva, no solamente por ellos, y otros dirán, pero ¿cómo si ya no hay ni polvo habrán de ellos? Pero recuerda lo que dice la palabra acerca de la resurrección, incluidos nosotros, es decir, cuando Cristo venga por su iglesia. Porque Él ha prometido que volverá y eso lo recordamos cuando hacemos memoria de Él. Son esas tres venidas donde los estudiosos nos enseñan, los maestros de Biblia y los actuales, que esta declaración incluye estas tres. La venida de Cristo a los apóstoles después de su resurrección, su venida en la persona del Espíritu Santo, porque ahí Él lo promete. Cuando detallamos el pasaje desde el verso 15 hasta el verso 31, y su futura venida para llevarlos al cielo. Voy pues a preparar morada para llevaros. Eso todavía no se ha cumplido. ¿Verdad? Otros argumentan que sí, que ya está el Espíritu en la presencia, pero el Señor está hablando del día del Señor, de la llevada al cielo total, es decir, de la plenitud de esa llevada al hogar celestial. Porque los muertos en Cristo están en la presencia del Señor, es decir, su espíritu, pero no en todo su cuerpo. De esto el apóstol Pablo da una enseñanza, y aquí se ha enseñado, y no hace mucho, en 1 Corintios capítulo 15, acerca de la resurrección de los muertos, y los muertos en Cristo. Los versículos del 21 al 26, Cristo habla de una relación más profunda que los discípulos tendrían con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo. Es lo que hace la presencia del Señor. Entonces, cuando nosotros oramos, tenemos que dar cuenta que primeramente no estamos solos en la oración. Incluso en la oración individual, que estamos, entre comillas, solos socialmente,
A partir de 2 o 3, ahí donde están 2 o 3 congregados de mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, ¿vale? Pero no significa eso que si yo estoy arrodillado solo, no está el Señor con nosotros, porque como no se cumple y queremos ponerle ahí pegas y confusión a las declaraciones del Señor, está el Señor porque está el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esto es lo que Él está diciendo en el verso 15 en adelante. Bueno, lo empieza a decir desde el principio. La presencia del Señor también, lo dice más adelante, a partir del verso 27, nos da seguridad y nos da tranquilidad, pero Él le pone el nombre propio a eso. Bueno, Él es la paz. Es decir, que su presencia en la oración, y cuando la sentimos de verdad que el Señor está con nosotros por medio de su Santo Espíritu, no es cualquier paz, no es como el mundo la da y le pone esa diferenciación. Paz que fue explicada muy bien también por el apóstol Pablo y lo predicamos en Filipenses, capítulo 4, creo recordar. Y que no era esa paz donde hay un lago tranquilo, sino que era una paz en medio de la tormenta, donde un pajarillo en medio de una cascada y un ruido, pero está tan seguro y tan tranquilo porque tiene un refugio y un lugar seguro que ha sido provisto por nuestro Dios. Ellos pensaban que se quedarían huérfanos. Y la situación evidentemente, nosotros hoy desde la mirada, por más que intentemos comprenderlo, a veces ni la comprendemos. Y lo quiero entrecomillar, a veces hasta somos tan injustos en las apreciaciones. Qué falta de fe la de esos hombres. Ellos todavía no estaban viendo todo lo que ya después se cumplió. Y evidentemente, humanamente, aún en medio de todas las señales, todas las maravillosas milagros del Señor, pues tenían miedo. Y el Señor comprende ese miedo cuando le dice, no se turbe vuestro corazón. Y hemos leído que al final del pasaje vuelve y repite esa, porque Él es la paz. Esta relación involucra obediencia a la palabra y amor por la palabra. Lo está diciendo en otras formas el Señor Jesús. Pero incluye también que la presencia del Señor por medio del Espíritu Santo en la oración nos va a instruir, nos va a enseñar. Es decir, la enseñanza de la palabra es muy importante. Y por ello la iglesia del Señor, no solo la iglesia actual y la iglesia de Recife, sino la iglesia de todos los tiempos y de sana doctrina, se preocupa por la enseñanza de la palabra. Y en todos los contextos en que se mueven las generaciones de hermanos creyentes que avanzamos, interactuamos y caminamos en el rebaño. También debe haber una correspondencia y una respuesta de nosotros en preocuparnos. No vale con decir, es que yo no soy muy inteligente. El Señor no está mirando esos grados de aprendizaje en nuestra vida. Muestra tu pasión y tu amor por aprender y conocer de Él, y Él se revelará enseñándote, porque el que nos enseña, me refiero a la tercera persona, lo hace con la misma calidad de amor, de comprensión que lo hacía el Señor y lo sigue haciendo el Señor Jesucristo. Es decir, el cristiano que pasa tiempo aprendiendo la palabra y que luego va y vive la palabra, dice la palabra, tendrá comunión íntima y gozo en ella. Es decir, que su presencia también, aparte de darnos paz,
y ahora entre comillas, lo pondremos en práctica. Desde que empezamos el culto estamos orando, es verdad, pero me refiero al tiempo central de la oración. Aún en medio de necesidades y de peticiones difíciles, porque las hay, pero el Señor, como en Filipenses, gozaos, digo otra vez, regocijaos, gozaos, es decir, su presencia tiene que manifestarse en nosotros también con seguridad, pero mayormente también con gozo. Y el gozo produce gratitud. El amor por Cristo no es una cosa de emocionalismo superficiales, sino de intimidad profunda. Y esa intimidad profunda significa amar y obedecer su palabra por el poder del Espíritu Santo. En los primeros 3 versículos del pasaje, Jesús habló sobre el santo yendo al cielo para morar con el Padre y el Hijo, pero aquí él habla del Padre y del Hijo que vienen a morar con el santo. ¿Ven? ¿Cuánta paz necesitaban sus discípulos aquella noche? Pero cuánta paz estamos necesitando sus discípulos, porque de creyente nosotros tenemos que llegar, lo entrecomillo, a la estatura de discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Y el Espíritu Santo lo revela. Y la paz que Cristo da no es la del mundo, ni tampoco la da de la manera que el mundo la da. ¿Por qué? Porque la paz del mundo es superficial y temporal, e incluso es engañosa e ilusoria. Y peor aún, está llena de mentiras que parecen verdades. Pero la paz del Señor está llena de realidad y de verdades, porque Él es la verdad. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, tenemos que también reconocerlo en su presencia como el Espíritu de verdad. El mundo ofrece paz a través de medios externos y Cristo da paz que mora en el corazón. Los psicólogos hablan de la paz mental, pero nuestra mente tiene que estar controlada por Cristo, porque es mediante su muerte, resurrección y ascensión que Él da paz con Dios. El Padre es mayor que yo. Aquí es una declaración, porque uno dice, pero si todos son iguales, en el sentido de Dios. Esta distinción es en la personalidad, ¿vale? En persona, no en la categoría de la divinidad. El Padre es mayor que yo, lo entrecomillo, se refiere a los días de su vida terrenal. Es decir, al Dios 100% hombre. Al Jesús, el Verbo encarnado. Es decir, al Cristo de los 0 hasta los 33 años y medio. Está haciendo esta declaración en ese sentido. Porque como hijo de Dios es igual al Padre y como hijo del hombre en un cuerpo humano, cuando dice es mayor que yo, es decir, Él se despojó para humillarse y ser obediente, pero no a cualquiera, a su Padre. Y de esa manera cumplía hacia un mundo que le estaba viendo, observando, pero también Él esperando un mundo, los de ese mundo, que le iban a recibir porque sintieron el llamado de su voz. Y lo citó para que nosotros tomáramos su ejemplo. Y todo tiene que ver con la oración. Saber cómo dirigirnos a Dios.
saber cómo pedirle a Dios, saber incluso cómo siente Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Él se revela por medio de su palabra. Y entre comillas, Él se estremece dentro de nosotros por medio de su Santo Espíritu. ¿Y saben dónde se estremece más Él? Cuando está, lo entre comillas, luchando por el pecado que nosotros dejamos que todavía siga viviendo y morando. Ahí es donde más se estremece el Espíritu Santo de Dios. No quiere decir que en lo que le agrada también nos estremezca, no estoy diciendo eso. ¿Y saben por qué se estremece? No porque sienta aborrecimiento hacia nosotros, sino que se estremece porque nos ama y no quiere que nos desviemos ni nos perdamos, aun cuando somos seguros en Él. Pero esto no es para que nosotros hagamos una declaratoria de confianza y nos echemos a dormir y que Él lo haga todo, que lo puede hacer todo. Él habla de relación, implica entre Él y nosotros. Eso tiene que causar la presencia del Señor en nuestra vida. No solamente nos ve, porque cuando decimos nos ve, es como si estuviéramos mirándolo desde afuera, sino que está dentro de nosotros y está sintiendo lo bueno y lo malo de nosotros. Que el Señor nos ayude a orar de tal manera en su nombre y sintiendo su presencia para que le agrademos y le demos la gloria a nuestro Señor y esperemos siempre en su respuesta, que la hace tan prontamente como es el tiempo indicado para cada uno de nosotros. Mis hermanos, vamos a orar. Doy paso a mi hermano Elkin para que continúe con este tiempo. Amémonos de corazón, no de labios ni de oídos. Amémonos de corazón.